Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a dar un giro completo a cómo solemos ver el Pentateuco. A menudo se suele pensar que es un simple libro de reglas, un código legal arcaico o un registro histórico sin más, pero hoy vamos a abordarlo como lo que realmente es, una obra de literatura profundamente sofisticada y, sobre todo, elaborada con una intencionalidad verdaderamente magistral. Porque cuando entendemos cómo está construido este texto por dentro, es como si se encendiera una luz, empezamos a desentrañar de verdad su propósito final. Y para arrancar con este recorrido arquitectónico por la literatura sagrada, lo primero es visualizar sus 5 pilares fundamentales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ojo, no son documentos aislados que alguien juntó al azar, que va. Juntos forman un edificio literario monumental, lo que conocemos como la Torá. Es importantísimo tener clara esta base antes de meternos de lleno a bucear en sus cimientos literarios. Así que vamos a definir esto bien desde el principio. El Pentateuco es un corpus literario enormemente complejo. Y con esto nos referimos a que utiliza toda una batería de técnicas narrativas, poéticas y retóricas muy concretas. Pero cuidado aquí, porque estos recursos no están ahí para hacer bonito. No son simples adornos estéticos para que el texto suene mejor. Son herramientas absolutamente cruciales, milimétricamente calculadas, para transmitir verdades teológicas trascendentales. Literalmente, la forma y el fondo aquí son completamente inseparables. Bueno, vamos a ver la estructura que seguiremos hoy. Primero, abordaremos los fundamentos del análisis literario. Segundo, la literatura hebrea antigua. Pasaremos al punto 3 con los géneros literarios del Pentateuco y cerraremos en el 4 con las técnicas narrativas y los personajes. Empezamos por el principio, los fundamentos del análisis literario. Fijémonos en esta idea tan potente. Los aspectos literarios no son meros ornamentos, sino vehículos fundamentales para transmitir el mensaje. Dominar estas herramientas es un requisito metodológico absoluto. Es decir, sin entender esta estructura, es literalmente imposible hacer una exégesis rigurosa o llegar a una interpretación teológica profunda. La literatura es el vehículo exacto que eligieron los autores para transportar su teología. Si ignoramos el vehículo, nos perdemos gran parte del mensaje. Así de claro. Pasamos al segundo bloque, la literatura hebrea antigua. Cuando observamos esa escritura hebrea milenaria tallada en piedra, es como un auténtico golpe de realidad. Nos recuerda la rotunda antigüedad y la materialidad de estos textos fundacionales. No estamos hablando de métodos narrativos contemporáneos. Es literatura nacida en un contexto remotísimo, y eso nos exige ponernos más gafas interpretativas muy distintas a las de nuestra época moderna para poder apreciar realmente su ingeniería. El quid de la cuestión es que esta literatura hebrea antigua funciona de una manera muy particular y depende de elementos arquitectónicos súper concretos para crear significado. Estamos hablando de paralelismos constantes, del uso del quiasmo o técnicas de inclusión para enmarcar ideas. También despliegan palabras clave de forma estratégica para dar cohesión al relato y usan patrones numéricos que tienen un significado profundísimo. Todo, absolutamente todo, está matemática y literariamente medido. Vamos al tercer punto de nuestro recorrido, los géneros literarios del Pentateuco. Pongamos un ejemplo clarísimo, la narrativa histórica. Esto lo vemos brillar en la épica saga de los primeros 15 capítulos del Éxodo. Aquí el ritmo pisa el acelerador a fondo para contarnos llamadas divinas, confrontaciones heroicas y liberaciones que rozan lo imposible. Los autores utilizan el suspense, intensifican los eventos poco a poco y tiran de ironía dramática para relatarnos una historia de salvación trepidante. Es pura acción. Pero luego viene un contraste brutal dentro de la misma obra. Pasamos de esa acción frenética y heroica del Éxodo a un ritmo deliberadamente pausado, casi milimétrico, en el Levítico. La literatura cultural es otra historia. Aquí domina un lenguaje técnico, procedimental, muy repetitivo. ¿Y por qué? Pues para grabarnos a fuego la inmensa solemnidad, la pureza y la exactitud extrema que exigía el culto ritual en aquella época. Y así llegamos a la cuarta y última parada: las técnicas narrativas y los personajes. Es fascinante ver cómo, usando técnicas literarias tan refinadas, estos antiguos redactores lograron construir personajes verdaderamente perdurables. Uno de sus trucos maestros es la repetición con variación. Lo vemos muchísimo en los relatos sobre alianzas o vocaciones. Repiten una estructura reconocible, algo ideal para la transmisión oral, pero van metiendo sutiles variaciones temáticas. Así, capa a capa, van profundizando en la psicología de los protagonistas. Y hablando de protagonistas, atención a este dato, porque es abrumador. 1820. Exacto. Es la cantidad de veces que aparece el nombre de Yahvé en todo el Pentateuco. Y desde luego, esta frecuencia no es casualidad. Es un recurso brillante para cimentar de forma indiscutible su presencia constante y directiva. Él es el centro absoluto de toda la trama.
Así que, sin duda alguna, Yahvé se corona como el protagonista indiscutible de la obra. Y si lo analizamos a nivel puramente literario, es un personaje tremendamente complejo y polifacético. A lo largo del texto va mostrando diferentes facetas. Se revela como el Dios creador en el Génesis, pasa a ser el Dios cercano de los patriarcas y, finalmente, asume el rol de guerrero poderoso y legislador estricto desde el Éxodo hasta el Deuteronomio. Y por el lado humano, nos encontramos con figuras de una tridimensionalidad que sorprende. Pensemos en Jacob, que termina siendo el héroe epónimo de Israel. Lo genial aquí es que la narrativa no intenta vendernos una imagen idealizada y perfecta de él, para nada. Nos muestra un personaje ambiguo, lleno de defectos, y esto se hace a propósito, para subrayar de forma rotunda que la elección divina es pura gratuidad. La gracia opera totalmente al margen de la perfección humana. Y cómo no, tenemos que hablar de Moisés, el mediador que hace que todo funcione. Sin él, toda esa inmensa cadena de eventos desde el Éxodo en adelante simplemente no tendría sentido. Es líder, profeta, instrumento vital, pero literariamente su figura atrapa porque se le describe como alguien que vive en constante tensión, atenazado entre la majestad insondable de Yahvé y la persistente testarudez del pueblo de Israel. Es una tensión narrativa absolutamente magistral. Bueno, a medida que vamos cerrando este análisis profundo, creo que merece la pena dar un paso atrás y contemplar la inmensa catedral de texto que hemos estado recorriendo hoy. Porque nos damos cuenta de que el Pentateuco va muchísimo más allá de ser una simple lista de normas de la antigüedad. Se nos revela como una obra de una ingeniería literaria asombrosa, donde cada recurso tiene el firme propósito de comunicar verdades eternas. Para terminar, dejemos una última gran pregunta en el aire. ¿Cómo cambia las cosas el hecho de descubrir esta arquitectura tan intencionada en un texto sagrado? Pues que al entender su maquinaria literaria, inevitablemente se nos abre una ventana mucho más lúcida para comprender su mensaje teológico más profundo. Esperamos de verdad que las herramientas que hemos explorado hoy aporten una dimensión totalmente nueva a cualquier futura lectura de estas páginas milenarias.